En la Tierra hay muchos objetos y artefactos misteriosos que parecen haber llegado aquí de otros planetas. Hasta ahora, investigaciones o excavaciones accidentales nos siguen revelando nuevos secretos, desde minerales de composición desconocida hasta restos de ovnis. Estás en el canal Top Facts y hemos seleccionado para ti una serie completa de historias interesantes sobre los objetos más desconcertantes que se encuentran en nuestro planeta. Mira estos 20 episodios y saca tus propias conclusiones. Te deseo una visualización agradable y, por supuesto, vamos allá. En las vastas extensiones heladas de la Antártida, el satélite Google Earth capturó una imagen peculiar. Allí yace un extraño objeto grande que ha trazado una trayectoria en el hielo cerca de la roca de la isla de Georgia del Sur. Los entusiastas de los ovnis inmediatamente se hicieron eco de este intrigante caso. El largo objeto, similar a un cigarro, parecía haber caído del cielo y deslizarse sobre la nieve. Supusieron que su longitud era de al menos 157 pies y que este objeto había chocado contra la ladera de una montaña en el sur. ¿Podría ser esta la escena de un accidente ovni? Por su forma, realmente se parece a una nave de otro mundo. Además, la Antártida es uno de los lugares más aislados del planeta, y bien podría servir como un conveniente aparcamiento para el transporte espacial. A pesar del escepticismo de los científicos, la imaginación fácilmente completa tal escena fantástica. Temprano en la mañana del 19 de septiembre de 1976 en Teherán, ocurrió algo extraordinario. En el cielo sobre la capital de Irán, cerca del aeropuerto, apareció un objeto volador no identificado, y la gente comenzó a informar sobre él inmediatamente. Los servicios se vieron inundados de llamadas. Las descripciones variaban. Algunos decían que el objeto parecía un pájaro, otros lo comparaban con un helicóptero, y algunos afirmaban que emitía una luz increíblemente brillante. Las observaciones del radar y los informes visuales crearon una verdadera confusión. 2 cazas de la Fuerza Aérea iraní despegaron, y los pilotos confirmaron visualmente la presencia del ovni. A medida que los aviones interceptores se acercaban al objeto no identificado, comenzaron a experimentar fallos significativos en los instrumentos y en la comunicación. Todos los sistemas empezaron a fallar, y esto no fue un incidente aislado, según informaron las aerolíneas y los militares. Tan pronto como los aviones salían de la zona de presencia del ovni, todos los instrumentos a bordo funcionaban normalmente de nuevo. Este incidente se destaca como uno de los más bien documentados, confirmados por grabaciones de video y testimonios de testigos oculares. Las autoridades no divulgaron detalles concretos, pero nosotros lo hemos visto, ¿verdad? El tema principal de hoy es uno de los objetos más inquietantes que claramente no son de este planeta. Un hombre, durante el vuelo de su dron, descubrió estas extrañas ruinas en medio de un campo abierto. Afirmó haber encontrado los restos de un enorme accidente espacial. Al principio no podía creer lo que veían sus ojos, pero luego comenzó a buscar en internet cómo se ve un fragmento dañado de un satélite o cohete. Volvió a recorrer el lugar del accidente, tomó fotografías, regresó a casa y de inmediato escribió sobre su hallazgo. Sorprendentemente, cuando regresó, los misteriosos escombros habían desaparecido de manera igualmente misteriosa. Nunca sabremos si fue el naufragio de una nave extraterrestre o terrestre, pero claramente alguna institución se adelantó a la difusión de la información. ¿Qué te parece que podría ser? En el año 2021, en el Mar Muerto se encontró un mineral que llegó del espacio. Obviamente, podría haber llegado como parte de un meteorito que se rompió en pedazos. La primera vez que se descubrió un mineral similar fue hace aproximadamente 20 años. Tiene un extraño contenido de óxido de fósforo. En esa forma no se encuentra en la naturaleza en nuestro planeta. Naturalmente, los científicos estaban intrigados. Otro hecho revelado por la composición química es que este mineral proviene de una zona con una presión muy alta, lo que confirma su origen está en algún lugar bajo las condiciones extremas del espacio abierto. El meteorito Allan Hills 40184, con un peso de aproximadamente 2 kilogramos, fue encontrado en 1984 en la Antártida. Según las estimaciones, podría haber sido un fragmento de una antigua roca marciana de aproximadamente 4.000 millones de años de edad. En su composición, los científicos encontraron rastros de carbono orgánico, lo que provocó un gran debate retórico sobre ¿hay vida en Marte?
¿Cómo están conectadas estas conclusiones? El carbono orgánico sugiere la posible presencia de agua en la historia del planeta rojo, y donde hay agua, podría haber vida. Los científicos también investigaron el meteorito en busca de restos fósiles de vida microbiana. Sin embargo, los críticos afirman que después de caer a la Tierra, podría haberse contaminado con elementos terrestres. Por lo tanto, no nos reveló definitivamente sobre la vida en Marte. Un joven ruso llamado Boris Kipriyanovich causó un verdadero revuelo con sus mensajes sobre cómo solía vivir en Marte. Los niños imaginativos no son raros, pero desde una edad muy temprana, Boris comenzó a contarles a sus padres sobre su vida en Marte, sobre cómo el planeta había sufrido una guerra catastrófica, sobre sus tecnologías y viajes espaciales. Sus historias no se limitaban a Marte. También hablaba de civilizaciones antiguas en la Tierra, continentes perdidos y conocimientos secretos. Debes admitir, es una erudición bastante impresionante para un joven. Esta historia nos hace reflexionar sobre los misterios del universo. Aunque no podemos tomar la palabra de Boris como verdad, no podemos negar la existencia de vida en otros planetas. Un hombre de 50 años llamado Ratok Laik afirmaba haberse convertido en el blanco de los extraterrestres. Una serie de impactos de meteoritos se desataban regularmente sobre su hogar. Puede sonar absurdo, pero al escuchar su historia, surgen preguntas. Esta extraña saga comenzó en el año 2007 y hasta el año 2010, la casa de Laik fue atacada no una vez, sino 6 veces. Cada impacto le convencía más de que era el elegido. Los expertos confirmaron que las piedras que bombardeaban su casa eran realmente meteoritos. Pero, ¿cómo podría una casa convertirse en un objetivo constante para los ataques de meteoritos? O el dueño de la casa promocionó hábilmente su colección para venderla. De hecho, ganó algo de dinero vendiendo estas piedras, pero si le caerá un nuevo lote en su jardín es desconocido. En una noche de verano de 1977, el telescopio de la Universidad Estatal de Ohio, conocido como Big Ear, detectó una señal que se convirtió en uno de los misterios más intrigantes en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Se identificó como una señal de radio estrecha y fuerte, fue muy intensa y duró 72 segundos. Había indicios de su origen interestelar. El investigador Jerry Ehman estaba tan impresionado por las características que escribió "wow" en la impresión con los parámetros de la señal. Originándose desde las profundidades del espacio, ¿podría haber sido un intento de comunicación consciente? La señal apareció desde la dirección de la constelación de Sagitario, desde el centro de nuestra galaxia. Este lugar tiene un alto potencial para la posible existencia de civilizaciones avanzadas. Sin embargo, los científicos intentaron primero encontrar evidencia de su origen natural y cósmico, o explicarlo por reflexiones de señales de basura espacial. De cualquier manera, esta señal permanece como un evento único. Desde esa noche de agosto nunca se ha repetido. En 1967, los científicos Jocelyn Bell Burnell y Anthony Hewish, al escuchar el espacio, se toparon con un descubrimiento revolucionario en astronomía. Señales de radio regulares inusuales provenían de una estrella distante que no se había observado antes en el cielo. Estos impulsos eran nuevos y tan precisos que provocaron una suposición inusual. Tal vez era una señal, un intento de comunicación proveniente de otra civilización inteligente extraterrestre. El equipo de investigadores, con humor, llamó a estas señales un mensaje de los hombrecitos verdes. Más tarde, llegó una explicación más plausible. Estas señales provenían de un púlsar, una estrella de neutrones giratoria. Las estrellas de neutrones son los densos restos de estrellas masivas que han explotado. La radiación electromagnética de sus polos, que llega a los límites de la Tierra, parece impulsos de radio. ¿Cuál explicación preferirías tú? Si todavía no has escuchado esta leyenda sobre los ovnis y las acciones de los extraterrestres en nuestro planeta, entonces la historia del Caballero Negro es el comienzo más adecuado. En los años 50, comenzaron a aparecer varios mensajes sobre un objeto no identificado en órbita. Allí surgió una sorpresa inesperada, diferente a cualquier objeto volador conocido por la ciencia. Solo en los años 60 fue posible fotografiarlo durante un vuelo espacial,
lo que provocó una nueva ola de teorías y rumores. Algunos insistían en que el objeto no identificado era una maravilla de la tecnología alienígena y estaba observando la Tierra. Sin embargo, un examen más detallado del contorno del Caballero Negro sugirió explicaciones más pragmáticas. Se parecía a una manta térmica, perdida durante un vuelo espacial, una de esas que protegen el equipo de los rayos. Así que las señales extrañas, inicialmente atribuidas al Caballero Negro, se pueden considerar como basura espacial o un fenómeno natural. Pero el mito del vagabundo en el océano desierto todavía suena más interesante e intrigante. Aquí tenemos a uno de los visitantes más misteriosos de nuestra órbita. El objeto denominado Oumuamua fue identificado como un cometa interestelar. Sin embargo, sus características inusuales pronto lo distinguieron entre los cometas o asteroides típicos. Su forma alargada era absolutamente atípica para todos los extranjeros que conocemos, e inmediatamente surgieron hipótesis sobre su origen y naturaleza. ¿Y si es una nave espacial controlada por seres extraterrestres? Otra característica curiosa fue su aceleración. Parecía volar desde la dirección del Sol de manera absolutamente típica para los cometas. Aceleran debido a la liberación de gas de sustancias volátiles. Sin embargo, no se encontraron pruebas visibles de la liberación de gas. Entonces, ¿en qué viajaba este extraño objeto? Imagina algo similar a un avión a reacción, que deja un rastro visible en el aire. En general, el objeto parecía como si estuviera impulsado por una fuerza interna. Aunque los científicos se inclinan hacia su origen natural, ¿quién sabe? Tal vez esta sonda alienígena está simplemente bien camuflada. En una mina de carbón en Donetsk, la gente se topó con algo misterioso, enterrado en la tierra a una profundidad de aproximadamente 1000 metros. El curioso artefacto era una rueda de metal, pero no era cualquier rueda. En primer lugar, su edad estimada era de unos asombrosos 300 millones de años. Sin embargo, por diseño, tal objeto solo podría ser producto de una ingeniería avanzada. ¿Cómo era esto posible en ese periodo? El hallazgo desconcertó a muchos y dio lugar a suposiciones salvajes. ¿Cómo podría ser? Una pieza de metal que fue creada deliberadamente hace 300 millones de años, cuando aún no existían humanos en la Tierra. ¿Podría haber habido alguna otra raza que vivió aquí antes que nosotros o los extraterrestres gobernaron aquí antes que nosotros? Las figuras de Dogu son creaciones japonesas antiguas conocidas mundialmente hechas de arcilla, y en japonés Dogu significa traje espacial. Su apariencia es casi extraterrestre. Grandes ojos como gafas, cintura delgada y cuerpos cubiertos de patrones complejos. Esto ha dado lugar a múltiples interpretaciones de su origen y significado. Para algunos, estas características peculiares sugieren un parecido con seres de otro mundo. De hecho, podrían ser las primeras representaciones de extraterrestres, que datan de un periodo de la historia japonesa desde 13.000 años antes de Cristo hasta 300 años antes de Cristo. En los años 50, estos fascinantes eventos tuvieron lugar en un pequeño pueblo del estado de Nueva Jersey, que se convirtió en un punto caliente para los aficionados a los extraterrestres. La figura central de esta historia fue un tal Howard Menger, quien se presentaba como un contactado. Este término se refiere a personas que afirman haber comunicado con extraterrestres amistosos e incluso haber visitado sus naves. Howard incluso escribió libros al respecto. Él y su esposa Connie describían los encuentros con extraterrestres como una experiencia de comunicación positiva y agradable. No está probado si las experiencias de Howard fueron eventos reales o simplemente otra mistificación, de las cuales había muchas en esa época en América. Este antiguo dispositivo encontrado en Grecia parece ser una maravilla del pensamiento ingenieril, inventado mucho antes de la tecnología informática moderna. Cerca de la isla de Anticítera, buzos exploraban un sitio de naufragio y se interesaron en el dispositivo encontrado. Podría ser parte de una antigua computadora analógica utilizada para cálculos astronómicos sobre los movimientos de los planetas y los eclipses, o para la navegación. Es el primer ejemplo encontrado de tal mecanismo complejo, y parece tan avanzado para su época que surge la sospecha,
¿Y si no fuera una creación de los antiguos griegos, sino el producto de una civilización extraterrestre más avanzada? Tal vez esta pieza sea la prueba material para historiadores y arqueólogos. ¿Conocemos todas las tecnologías que utilizaron nuestros antepasados? Otra fascinante incógnita de los supuestos antiguos misterios. La historia de las piedras de Dropa apareció en el siglo XX. En China se encontró una serie de discos redondos y pulidos que, según se afirma, datan de miles de años. Rodeando estos, hay una leyenda que afirma que en los discos se encuentran mensajes indescifrables. En los años 30, un arqueólogo chino descubrió las piedras en las montañas en la frontera entre China y Tíbet. Los discos pulidos tenían alrededor de 30 centímetros de diámetro y en la superficie de cada uno, partiendo del centro, había un surco espiral en el que estaban grabados una serie de diminutos jeroglíficos. En los años 60, surgió una mistificación sobre una raza extraterrestre llamada Dropa, que supuestamente aterrizó en la Tierra tras el accidente de su nave espacial. Se describían como humanoides frágiles y pequeños con cabezas grandes, y se dice que en Tíbet se encontró una tumba con alrededor de 700 seres no terrestres, cerca de donde se hallaron las piedras. Hasta ahora no se han publicado pruebas concluyentes, pero las investigaciones de un científico ruso mostraron que los discos de granito contienen una alta concentración de cobalto y otros metales. Son increíblemente pesados. ¿Cómo pudieron los antiguos tallar surcos y letras tan pequeños en su superficie? En los años 70 se escribió un libro que combinaba la ficción fantástica con los hechos conocidos sobre estos discos, pero hasta la fecha no se ha esclarecido el misterio de las piedras de Dropa. Después de todo, ¿quién llevó estos discos a las montañas del Tíbet? Parece un sistema de tuberías antiguo y se encuentra en la provincia china, en la montaña Baigong. Estas tuberías están hechas de hierro y tienen diferentes tamaños. Algunas de ellas son tan pequeñas como un palillo de dientes, mientras que otras son lo suficientemente grandes como para caminar a través de ellas. Lo que las hace tan intrigantes es su edad y ubicación. Se cree que tienen miles de años y parecen formar parte de un proyecto consciente. Lo que podemos decir sobre ellas, ¿se formaron de manera natural o estamos viendo evidencia de la existencia de una antigua civilización avanzada de la que no sabemos nada? Se sugirió que estas tuberías podrían ser parte de un sistema de riego o una construcción prehistórica, pero aquí está lo desconcertante. Están en un lugar muy inusual y de difícil acceso. La hipótesis de que son rastros de actividad extraterrestre parece mucho más plausible. Agreguemos algunos datos científicos. Los geólogos han estudiado las tuberías y declararon que en realidad son raíces de árboles fosilizadas. Con el tiempo, el material orgánico se transformó en minerales con estructura tubular. Otra explicación es que el agua rica en hierro, al fluir a través de las tuberías, deja un sedimento que se endurece y recubre las tuberías. Las estatuas de piedra llamadas moais en la isla de Pascua son un enigma arqueológico perdido en un pedazo de tierra en medio del océano. Estas colosales figuras fueron las primeras en encontrarse con los viajeros europeos en el siglo XVIII. Esta isla, pobre en recursos, era el lugar más extraño para tal arquitectura. Los habitantes locales, a juzgar por los hallazgos de sus cráneos, eran pequeños en tamaño y número. ¿Cómo lograron erigir tantas esculturas por toda la isla e incluso enviarlas al océano? Con el número se resolvió. Los arqueólogos determinaron que la gente de Rapa Nui talló las figuras desde el año 1250 hasta el año 1500. La segunda pregunta no se resolvió. ¿Por qué hicieron estas estatuas y cómo lograron tallarlas de la dura ceniza volcánica comprimida? ¿Eran ídolos de antepasados o espíritus de la tierra? De cualquier manera, en esos tiempos, se considera un logro titánico. La intriga en las hipótesis de cómo se trasladaban las estatuas, verticalmente, usando cuerdas o transportadas en trineos de madera. Los objetivos religiosos o hereditarios simbólicos obligaban a la gente a continuar la producción. Alrededor de 10.000 figuras moai vigilan la isla de Pascua, pero en ningún otro lugar del mundo hay algo similar. Entonces, ¿podría ser que estas cabezas fueran creadas con la ayuda de seres no terrestres? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen la misma sospecha? Gracias a Google Earth y Google Maps, se nos revelan cada vez más lugares misteriosos en el planeta. ¿Qué nos dicen estos patrones zigzagueantes incomprensibles que se descubrieron en fotos satelitales en el año 2011? Los complejos patrones enrejados en el desierto han provocado muchas discusiones.
incluyendo a aquellos que apoyan la teoría de mensajes de extraterrestres. Dados sus contornos precisos y apariencia antinatural, es poco probable que tales extrañas marcas hayan sido hechas por agricultores. Todo el vasto campo artificial se asemeja a una tableta para satélites espía. De todos modos, ambas versiones, un mensaje de civilizaciones extraterrestres o intrigas de espionaje, no presagian nada bueno. Las líneas de zigzag de alrededor de 1 metro de grosor se extienden por cientos de metros, y para leer tal mensaje, definitivamente tendrías que elevarse alto. ¿Y si los extraterrestres realmente intentaron comunicarse con nosotros en un lenguaje que les era accesible? Si creen que nos hemos perdido otro descubrimiento, no duden en compartirlo en los comentarios. Y eso es todo por hoy. No olviden valorar el video con un me gusta o no me gusta, escribir un par de comentarios y considerar suscribirse al canal Top Facts. Gracias a todos por ver y estos 2 episodios anteriores ya están esperando ser vistos por ustedes.